Hermano, todo está en la palabra, ¿eh? Ya ha habido inflación, ya vamos a explicar la palabra inflación, ¿verdad? Lo que quiere decir esa palabra. Pero eso no de hoy, hermanos, aún en tiempos del pueblo de Israel, en los tiempos antiguos, pasaron por hambrunas, por hambres y por inflación. ¿Amén? La inflación es que los precios se disparan y se van arriba, ¿verdad? Y no hay que comer y no hay forma de cultivar la tierra. ¿Amén? O puede ser que por la mentalidad de los hombres, ¿verdad? Políticos terrenales que toman decisiones, porque la inflación tiene que ver con eso, amados hermanos, con los políticos que toman decisiones, amén. Y, y la mayor parte de las decisiones que toman, amén, son negativas, amén. Y quien paga los platos rotos, pues es la población, ¿verdad? Son las personas. Porque los precios, ¿verdad? De las cosas, ¿verdad? Se disparan y, y no hay aumento, ¿verdad? En los trabajos de sueldo. Esa es la inflación, amén. Que de alguna forma, hermanos, amén, perjudica, hermanos, a la humanidad. Ustedes saben de que ha habido de todo en la tierra, amén. Vamos a leer, hermanos, la lectura bíblica, amén. Está ahí. Empieza en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Esa está el 27, amén. Ya luego vamos a seguir con las demás citas bíblicas. Solamente vamos a leer esos versículos y ya después vamos a ir leyendo conforme vayamos llevando la clase. ¿Me? Dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Gloria a Dios, está ahí nomás. Bueno, si alguien tiene un comentario, hermanos, amén, ¿verdad? Fíjense de que todo está en la palabra. Las crisis, hermanos, que están pasando, ¿verdad? O las que han quedado atrás, ¿verdad? Y quedaron como para que las recordemos, ¿verdad? O de memoria, amén. Aunque son parte del pasado, ¿verdad? Pero todavía pueden ser de ejemplo para nosotros, amén, en estos tiempos. Más sin embargo, si ustedes miraron aquí en estos versículos que leímos, ¿cuál era, hermanos, la razón por la que había esa escasez de alimentos, hermanos, en el pueblo de Dios? Porque un rey malvado sitió la ciudad. Entonces es obvio que no había libertad de mercaderes, ¿verdad? No había mercancía, no podía entrar la mercancía a esa ciudad. No se podía hacer nada. Ahora, obviamente se habían agotado todos los recursos. Aquí no se mencionan ovejas, no se mencionan vacas, no se menciona grano, ni nada, porque todo se había acabado. Aquí solamente se menciona, hermanos, amén, dos clases de animales, nada más, que son las palomitas y el asno, que viene siendo los burros. Y ustedes saben de que los israelitas no se comen los burros. Si sabían eso, ¿verdad? Que hay animales inmundos. En la Biblia hay animales inmundos que el pueblo de Dios no se los come hasta el sol de este día. ¿Ven? Los gentiles comemos de todo, ¿sí o no? Sí, hubo luz verde, ¿verdad? Dios le dijo: come y mata. ¿Se acuerdan la revelación para el apóstol Pedro? Que tenía que ver, ¿verdad?, con la cultura de las naciones gentiles y con
las costumbres de las naciones gentiles, amén, donde, verdad, Dios no estaba imponiendo nada, hermanos, como se los impuso a su pueblo Israel. Había libertad para hacer muchas cosas, amén. Pero aquí hasta el burro valía dinero. O sea, llegaron aún, hermanos, a un momento, a un tiempo donde los israelitas se comieron los animales que aún eran prohibidos comérselos. Qué terrible, ¿verdad? ¿Alguien sabe de esto? ¿Alguien tiene información de esto? ¿Quién sabe de esta información? ¿Quién conoce la historia, hermanos? Bueno, claro que sí. En este caso, ¿verdad? No se mencionara la palabra asno, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Asno. Entonces, bíblicamente se refería a eso, ¿verdad? A un burro. Entonces, pero qué bien, ¿verdad? Las, la información, hermanos, ¿verdad? Es importante. Amén. El pensamiento dice que los hijos de Dios no podemos evitar muchos males, ¿verdad? Que ocurren, hermanos, en la sociedad. Pero sí debemos mantener, hermanos, la mirada puesta en el Señor, quien nunca nos desamparará. Y si no, pues tenemos el ejemplo de la mujer, ¿verdad? Pues no tenía nada que comer. De hecho, hermanos, lean esa historia, hermanos, amén, en sus casas, hermanos, era una hambre tan terrible, amén, que hasta llegar, ahí está registrado, hermanos, amén, donde dos mujeres, una de ellas ya se había comido a su hijo, se comió a su hijo y estaba esperando luz verde del rey para que le diera luz verde para que se comieran el hijo de la otra. Así estaba la situación. Qué terrible, hermanos. Si nosotros no hemos sufrido nada, hombre. Nos decimos que éramos pobres y esto y lo otro, que pantalones remendados. No, hermano, nosotros no hemos sufrido nada, la verdad. A como han sufrido los israelitas o el pueblo de Dios. ¿Amén? Y obvio, ¿verdad? Los sufrimientos, hermanos, son siempre por la mayor parte de los castigos de Dios es por la desobediencia del hombre. ¿Amén? Para corregirlo, ¿verdad? Y para alinear a que el hombre esté alineado. Amén. Y la mujer, ¿verdad? Saludó al rey. El rey, hermano, salió, ¿verdad? Y la mujer lo miró y aprovechó la oportunidad, ¿verdad? Pero el rey fue enfático, amén, y le dijo, si Jehová no te puede ayudar, ¿cómo yo te voy a ayudar? Hay cosas, hermanos, amén. Por eso la crisis que pasan, hermanos, en el mundo, amén. Nosotros decimos, ay, ¿cómo vamos a hacer ahora? No debemos de preocuparnos, amén. En la clase vamos a entender, ¿verdad? Del botín que había preparado, ¿sí o no, hermanos? Pero hay siempre hombres de Dios, dirigidos por Dios, que dan el mensaje, que transmiten la palabra y que dan el mensaje a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Dios que necesita siempre, hermanos, una ayuda, ¿verdad? Gloria sea su nombre en esta hora. Vamos a ir rápidamente, ¿verdad? A la parte número 1, donde dice que la inflación produce un clamor desesperado. Amén. ¿Quién no va a clamar, hermanos? Amén. ¿Por qué se rebusca o por qué nos rebuscamos nosotros, hermanos, cuando tenemos que buscar, hermanos, el pan diario, amén, para nuestra familia? Sobre todo cuando están pequeños nuestros hijos, ¿sí o no? Nosotros nos rebuscamos. A mí no me importaba la clase de trabajo que me ofrecieran. Nunca lo había hecho, pero yo decía, aprendo. ¿Pero por qué lo hacíamos? Porque había una gran necesidad, ¿ve? Había que alimentar a nuestra familia, ¿verdad? Y suplir las necesidades
que siempre hay que suplir de un hogar o de una familia o de una casa. Así de que no teníamos que poner pero, sí o no. Miren, hermanos, fíjense de que nosotros allá sembramos la tierra y nosotros comíamos elote, todo, ¿verdad? Lo que se siembra, amén. Pero yo nunca me pude imaginar, iglesia, de que cuando yo llegué a Los Ángeles, fíjense, y recién casado, claro, estaba recién casado, y era bien difícil, hermanos, ¿verdad? En esos días, se imaginen, en aquel tiempo era difícil conseguir trabajo en Los Ángeles, imagínense ahora. Y, y yo, pues, obvio, un hermano en la iglesia y me dijo, ¿estás dispuesto a trabajar en lo que sea? Dice, sí, le dije yo, pues, yo tengo necesidad. Y él trabajaba, hermanos, también con unos, se me hace que eran como de por ahí, de esos, ay, se me olvida ese nombre, iraníes, de Irán. Y tenían una tienda grande de juguetes, pero ellos vendían de todo y hasta vendían elotes. O sea, con la hoja, pues así verde, ¿verdad? Los vendían, hermanos. Y cuando yo llegué, me dijeron, mira, dice, vas a empezar a armar juguetes, porque están en cajas y hay que armarlos para que los pongan allá en las vitrinas. Y pues aprendí rápido a armarlos y después me dijo, ¿verdad? El iraní, ¿ya acabaste, amigo? Me dijo, sí, ahora dice, voy a ponerte en la entrada de la puerta y empieza a vender elotes. ¿A vender elotes? ¿Tienes trabajo, sí? ¿Pero usted lo haría? No, ¿verdad? Dijeron que no, con ese silencio dijeron que no. Me refiero que lo pongan a vender elotes, hermanos, amén. Y a ofrecer, y yo parado ahí me dijo, amigo, tienes que hablar con las personas, tienes que, ¿verdad?, ofrecer la mercancía a la gente. Pero como recién había nacido Israel, había que trabajar, ¿sí o no? Había que trabajar, y ahí todo, hermano, y la cosa de que ese lugar estaba en el medio, estaba casi en el mero centro de Los Ángeles, donde pasa un montón de gente, ¿verdad? Y ahí pasaban algunos que me conocían, hermano. Y se cree que no me daba pena. Me daba pena, pero pues, los elotes, amén, los elotes, pásele. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, pero las crisis esas no son comparadas. No. Estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero hay otras crisis, hermanos, amén, de otras naciones, de otros pueblos, amén, que han dejado huella hasta el día de hoy, amén. Por esa razón seguimos recordando. Que la gloria sea para nuestro Dios, amén. Uno, escuche bien, de los acontecimientos más pavorosos, dice acá, ¿verdad?, que enfrentan los hijos de Dios, hermanos, es el asalto del enemigo, amén. Así como Ben-Hadad, hermanos, sitió a Samaria. Este rey llamado Ben-Hadad, hermanos, amén, sitió al pueblo. Gloria a Dios. Reunió su ejército, los sirios, amén. Reunió todo su ejército y sitió Samaria. No dejaba salir ni entrar a nadie. Entonces, el tiempo, hermanos, era premiante, amén. Pero se empezó, hermanos, ¿a qué? Empezó a faltar, hermanos, amén, la comida, hermanos, los granos básicos empezó a hacer falta. Y eso es difícil cuando, bueno, ustedes han tenido algunas experiencias aquí en este país, porque no porque estemos aquí no hemos tenido necesidad, también hemos tenido necesidad aún en este país. Cuando empezamos picamos piedras, ¿sí o no? Muchos de nosotros. Amén. Y era difícil. Gloria al Señor. Yo me recuerdo cuando llegué a este país, yo no llegué a dormir a una cama, ni a una alfombra, yo llegué a dormir debajo de una mesa. En Los Ángeles, hermanos, vivía mi familia y ahí estaba viviendo 2 hermanos con sus 2 esposas. Y llegué yo con mi hermana del Salvador. ¿Y a dónde nos iban a meter? Si solo estaba, hermanos, la salita y la cocina. Así que le arreglaron a mi hermana, ¿verdad?, en un silloncito que tenía, en una camita. Y mi hermano me dijo, pues, ni modo, mi hermano, te tocó debajo de la mesa. Y ahí acomodé, ¿verdad?, una cobijita.
Y ahí viví y dormí por 3 meses. Amén. Pero no lo digo con lástima, lo digo, así empezamos, ¿sí o no, hermanos? Cuando llegamos, gloria al Señor. Si tú tuviste otra suerte, de Dios te bendiga, gloria al Señor. Si tú tuviste otra oportunidad, amén, y no llegaste a eso, pues entonces eres bendecido. Y te digo algo, deberíamos de estar aún más agradecidos con Dios. Amén, mis hermanos. Algunos entraron legalmente a esta nación, amén. Nosotros tuvimos que brincarnos. Amén. Sufrimos dolor, frío, amén. Robo, en fin, tantas cosas, amén. Más sin embargo, hermanos, hoy estamos aquí en la casa del Señor, ¿verdad? El enemigo, hermanos, hace algo, amén, y nos rodea muchas veces, amén, para que nosotros, hermanos, en el sentido espiritual, en el sentido espiritual, rodea nuestra vida para que no haya avance, para que busquemos, hermanos, la solución en la presencia de Dios. Que busquemos soluciones por otro lado, porque el pueblo de Israel, ¿verdad?, buscó soluciones por otra parte, por otro lado, amén. Y es que no había, hermanos, realmente ni el rey ni ningún hombre, hermanos, podía hacer nada, ¿ven? Pero siempre hay hombres de Dios. Y aquí estaba Eliseo. Eliseo era, hermanos, quien representaba, quien daba la profecía, quien daba el mensaje para ellos, amén. Y Dios siempre usa a sus hombres, amén, a sus siervos, y siempre los usa, hermanos, amén, en tiempos y en momentos de crisis. ¿Verdad que sí? Siempre Dios lo hace, amén, porque para eso Dios nos ha capacitado, amados hermanos, para que busquemos siempre una orientación en la palabra de Dios. ¿Alguien me puede leer 1 de Pedro 5:8? Hay poder en Jesús en esta hora, amén. Ser sobrios, ¿verdad? Y orar. Porque vuestro adversario, ¿cómo anda? Anda como león, ¿verdad? Rugiendo, buscando a quien devorar. Él nos pone siempre, hermanos, amén. Nos rodea, ¿verdad? Para que nosotros no avancemos en nuestra vida espiritual. Anda, dice, como león rugiendo alrededor de nosotros. Los sirios sitiaron a los israelitas y no los dejaban salir. Amén. Literalmente, físicamente, ellos no podían salir para ningún lado. Espiritualmente, el enemigo también. Voy a llevar la clase así, hermanos. Amén. Vamos a explicarla literalmente como está en la clase y la vamos a aplicar espiritualmente para nosotros. ¿Qué les parece? Porque así debe de ser la palabra. Amén. Aplicarla espiritualmente. El diablo también, hermanos, sitia nuestra vida. Pone trabas en nuestra vida para que nosotros, hermanos, no busquemos, amén, a Dios en los tiempos y en los momentos difíciles. Y que busquemos otras opciones. Y ustedes saben que las opciones que busca siempre el ser humano, yo las he hecho, ¿verdad? Yo lo digo por mi experiencia personal, amén. Siempre buscamos soluciones fáciles. Nos falta dinero, ya estamos pensando en endeudarlos y hacer un préstamo en el banco, ¿sí o no? Y no es malo hacerlo, ¿verdad? Si sabemos que tenemos los medios para corresponder a los bancos o tenemos los créditos disponibles para hacerlo, ¿verdad? Sabiamente, pues usamos, ¿verdad?, la sabiduría de Dios y hacemos esos préstamos. Pero hay veces, hermanos, la otra solución fácil es, ¿verdad?, endeudarlos buscando a una persona de confianza que nos preste dinero. Y así vamos muchas veces, amén. El enemigo nos sitia de esa forma, ¿sí o no, hermanos? O de repente llega una tarjeta de crédito, ¿verdad que sí? De tanto, amén, para que la activemos, que está precalificado para tanto. Y el enemigo nos hace ofertas, ¿sí o no, hermanos? Bueno, si lo ponemos de esa forma, ¿verdad? Y
Y nosotros en los tiempos de crisis, iglesia, en los tiempos de necesidad, todo agarramos, ¿sí o no? Esto me va a servir, esto me va a servir. Y es cierto que las tarjetas de crédito son para tiempos difíciles, amén, para usarlas en el momento más crucial que estemos pasando. Pero la verdad no es así para muchos de nosotros, sino que como es una tarjeta de crédito, ¿verdad? Empezamos a endeudarnos y a endeudarnos y a endeudarnos. Y cuando venimos a ver, no podemos pagar las tarjetas. Y por eso, ¿verdad? Tienen, ¿verdad? Lo famoso de la gente, ¿verdad? Que se declara en bancarrota, porque ya no puede seguir pagando. El enemigo es astuto, iglesia, amén. Y acuérdense de que entonces, hermanos, se estanca. ¿Qué se estanca entonces? La bendición material se estanca porque no estamos buscando principalmente el reino de Dios y su justicia. Es obvio que esa bendición se va a estancar en cualquier momento. Y es entonces cuando vamos a sentir que tenemos la soga en el cuello. Estamos bien endeudados a veces, que no hayamos cómo, hermanos, pagar ese dinero. Y hacemos planes de pago, hacemos un pago aquí y allá, hermanos, amén. Tenemos que ser cuidadosos, amén, porque Dios, hermanos, quiere bendecirnos, amén, en todo. Y cuando digo en todo, amén, es que Dios nos va a dar las herramientas, ¿verdad? Y los recursos para hacerlo, ¿verdad? Sin que nosotros, amén, caigamos, amén, en esas deudas. Yo estoy saliendo de algunas deudas, amén, gracias a Dios. Gracias a Dios que estoy a punto de salir de muchas deudas, hermanos, amén, que formaron parte de mi vida, que significaban muchas veces escasez, muchas veces, hermanos, amén, para mi familia y para mi hogar, porque estaba mandando aquí, mandando allá pagos. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que a tiempo, hermanos, amén, Dios nos dio, ¿verdad? El conocimiento y la sabiduría para actuar, amén. Y hay veces, hermano, entonces si no alcanza para los recursos materiales que son los cotidianos diarios en nuestra diario vivir, hermanos, pues entonces menos habrá para invertir en la obra de Dios. Ese es el punto. El enemigo nos sitia, amén, y nos mete en la cabeza, no vas a poder lograrlo, no vas a poder hacerlo, ¿verdad? Mas sin embargo, hermanos, es una trampa del diablo, ¿verdad? Para que nosotros no avancemos y busquemos la solución, hermanos, amén, clamando a nuestro Dios, porque Él tiene la solución. Él nos puede dar la sabiduría y el conocimiento cómo actuar, hermanos, amén, o cómo buscar realmente, hermanos, la bendición que venga y provenga solamente de Dios. Al estudiar, hermanos, el versículo 25, aprendemos que aún siendo hijos de Dios, no estamos, hermanos, exentos de padecer diversas necesidades, amén, financieras, hasta situaciones de hambre. La palabra aquí se describe, hermanos, el hambre que vino a causa de aquel sitio como grande, hermanos, un sitio del hombre. El hombre fue, hermanos, quien provocó, amén, esta escasez. Hay escaseces, hermanos, que las provoca el hombre. Hay aflicción, hermanos, y dolor que lo provoca el hombre. Hay tristeza y dolor, amén. Hay hambre que la provoca el hombre. Por su manera egocéntrica, egoísta de pensar, que solo piensa en sí mismo. ¿Lo estamos viendo aquí en esta nación, sí o no? Que solo miran, amén, en la grandeza, que solo miran en el dinero, nada más, cómo extraerlo, cómo obtenerlo. Pero Dios ha dejado, amén, hermanos, la forma y la manera como se debe de obtener, hermanos, amén, el dinero, gloria al Señor, y es trabajando. Amén. No extorsionando a nadie, no es poniéndole límite a nadie, no es, hermanos, pasándose de listo con las personas, amén. No es imponiéndoles, amén, a las personas, amén. Dios no actúa de esa forma. El ser humano cuando actúa de esa forma, hermanos, amén, está, hermanos, obrando injustamente, amén. Y tarde o temprano vendrá, ¿qué? Vendrá, hermanos, la mano fuerte de Dios para tal persona que está haciendo, hermanos, amén, tal desobediencia ante los ojos de Dios. Bendecido sea su nombre en esta hora, amén. Sí.
Así están las cosas. Y ¿se acuerdan cuando les anunciábamos, hermanos, que íbamos a tratar la forma de tener, ¿verdad?, una información de nuestras enseñanzas, ¿verdad?, que tuvieran que ver con las necesidades actuales. Y esas son las clases que tenemos. Es lo que está pasando en estos momentos, en este país y en todo el mundo. Y ustedes saben, hermanos, de que la escasez, ustedes dicen, no, pero si ha llovido bastante y va a haber, ¿verdad?, grano, va a haber, sí va a haber todavía, gracias a Dios. Pero acuérdense de que no en todos los estados son productivos, producen, perdón. El presidente dio una orden y dijo, ¿verdad?, que los agricultores, ¿verdad?, o los rancheros dieran todo el 100% de sus tierras y que sembraran. Y dijo uno, ¿verdad?, uno de por ahí del norte del país, dijo, pero dice, ¿y aquí cómo vamos a hacer para sembrar? Dice, si no ha llovido. O sea, a lo que me refiero es, hermanos, de que no todos los estados de la nación americana van a tener, hermanos, amén, la libertad para hacer caso omiso a lo que el presidente dijo de sembrar la tierra. No todos los estados van a poder. Y hay países mundialmente hablando, hermanos, amén. Ustedes saben de que muchos recursos de esta tierra se van a terminar. Porque creen que ya está la escena preparada de tantos carros eléctricos que hay. O de batería. Que ya, hermanos, el petróleo se va a acabar un día, amén. ¿Y sabe cuál va a ser esa guerra, hermano? Se habla de una guerra, ¿verdad? Que es la guerra de la Armagedón. ¿Y cuál va a ser la escasez más grande que va a haber en ese tiempo, hermanos? Amén. Hay, hermanos, un líquido muy importante del que tomamos nosotros a diario: el agua. Algunos toman soda, ¿verdad?, y cosas así, ¿verdad? Pero el agua se va a terminar también. Acuérdense que van a venir plagas, hermanos, amén, que van a ser, hermanos, echadas directamente en el mar, en los lagos, en los ríos. La gente no toma conciencia, ¿verdad? Amén. Está preparado todo, hermanos, amén. Viene, hermanos, escasez, amén, para esta nación y mundialmente hablando, para todo el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pastor? Pues hay que bendecir a Dios con nuestros bienes, amén. Hay que glorificar a Dios con lo que tenemos, gloria al Señor, amén. Y ayudar a los que no tienen. Para que en el tiempo, hermanos, fíjense bien, en el tiempo de la escasez, Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Pastor, ¿será cierto que va a haber escasez en este país? Pues ya ha habido, hermanos, donde las personas hasta se mataban las unas con otras por obtener, hermanos, un paquete de pan aquí en este país, porque se escaseó la comida. Ahora hay muchos bancos de comida, ¿sí o no? Y muchos de nosotros vamos a esos lugares y algunos dependen, mucha gente depende de esos bancos de comida. Eso se va a terminar. Un día se va a terminar. Mas sin embargo, lo que no termina, hermanos, amén, es aquella persona, amén, que ama a Dios, amén, y que se mantiene, ¿verdad?, hasta el último momento sirviendo a Dios, ¿verdad?, y dependiendo de su Señor. Veamos, vamos a continuar, amén. Quiero que alguien me lea Segunda de Crónicas, capítulo 20, amén, y también el versículo 20. Gloria a Dios, amén. Siempre hay, hermanos, siempre hay una palabra de aliento, amén, de los hombres de Dios. Créanle a Dios. Por eso es que ahora, ¿verdad?, hay un gran desafío en los seres humanos, ¿verdad?, que el hombre les falló, porque pusieron las esperanzas en el hombre, que el hombre iba a cambiar la nación, que el hombre iba a cambiar el país, que iba a cambiar todo, y se equivocaron.
porque el hombre falla. Amén. Haciendo otras cosas. Pero realmente, hermanos, el mundo va en caos cada día, ¿verdad? Pero Josafat mencionó algo importante, ¿verdad? En esa palabra que le dio Dani, ¿verdad? Que confíen, ¿verdad? En sus profetas, pero sobre todo en Dios, en la palabra que da Dios a sus profetas. Que dependan de Dios y de sus profetas. Bueno, eso fue para el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero nosotros, ¿de quién dependemos? ¿De Dios, sí o no, hermanos? Dependemos también cuando su Santo Espíritu habla a nuestros corazones, cuando los seres humanos tomamos dirección en Dios, amén, y buscamos, la dirección delante de su santa presencia. Y vemos que las crisis que están llegando a la tierra, hermanos, amén, es algo que va a acontecer y que cada vez se va a desarrollar, hermanos, aún más grande en la tierra, amén. Pero que mientras estemos aquí, ¿verdad? Vamos a tener que aflicciones, tribulaciones, pero confiad, Dios, Jesús, amén, ha vencido al mundo, amén. Y todo lo que pueda pasar en este mundo, hermanos, amén, está bajo el control de nuestro Dios. El versículo 17, hermanos, nos hace llegar la noticia de ocaso que sufrió, hermanos, el príncipe incrédulo. Hay una historia ahí, ¿verdad? Cuando la mujer, ¿verdad?, que le dijo, salva, oh rey, y pues el rey le dijo, si Jehová no te salva, menos yo, ¿verdad? Así de claro. Pero el rey tenía, hermanos, príncipes, ¿verdad? Tenía escolta, hombres que estaban, ¿verdad?, cercano a él, amén, gente de los principales. Ustedes saben, hermanos, de que no hay cosa más, negativa, ¿verdad?, cuando entre nosotros dudemos del poder de Dios. Cuando surge uno en tu familia, ¿verdad?, por decirlo así, hermanos, amén. Si lo ponemos como familia o lo ponemos cuando en la iglesia surge una persona incrédula, amén, que no cree en lo que Dios hace o lo que pueda hacer Dios. Siempre ha habido incredulidad, amén. Dios ya tenía preparada la bendición para esa escasez, ¿sí o no? Dios confundió, hermanos, amén. Dios iba a confundir, hermanos, el campamento de los sirios. Eso fue lo que hizo Dios. Esa fue la obra que Dios hizo, hermanos, amén. Dios los confundió a todos ellos y entre ellos se mataron. Y ellos tenían, hermanos, un botín. Ahí había oro, ahí había plata, ahí había comida, había grano, había vino, había aceite, había de todo. De todo lo que el pueblo de Dios estaba necesitando, porque quien conoce nuestras necesidades de todo solamente es Dios. Pero aquel príncipe dijo que eso no iba a pasar, ¿verdad? Pero Eliseo, hermanos, por eso es bien importante cuando nosotros predicamos la palabra, ¿verdad? El hombre, la mujer, quien sea que predique la palabra, pero respaldado, hermanos, con Dios. Siempre traerá, ¿verdad? Por eso debemos de traer siempre una palabra que aliente nuestra vida, ¿verdad? Y que nos ponga siempre pensativos. O que nos incomode, pues, ¿verdad? Que nos ponga a pensar, amén, que hay mejores bendiciones de parte de Dios a las que estamos acostumbrados a recibir, ¿verdad?, de parte del hombre. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Nada más de que Dios lo deja reservado para su momento. Amén. Y nosotros queremos todo, ¿verdad? En la escasez queremos que todo se resuelva, ¿verdad? En ese momento, hermanos, amén. Pero hay momentos que Dios permite que pasemos, hermanos, incluso momentos difíciles, amén. Porque en los momentos difíciles es donde se conoce, amén, el verdadero cristiano. Yo siempre he pensado así y bíblicamente así es. Porque, pues cuando hay todo, la gente no se preocupa. ¿Se acuerdan de Dios? Ni se acuerdan ni de orar por los alimentos. Porque tienen todo. Porque no hace falta nada, ¿verdad? Pero cuando hay escasez de algo, no es cierto que ahí estamos pendientes, Señor, hace falta esto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para poder cubrir esta necesidad? Siempre estamos, amén, tratando la forma de atender, hermanos, o presentarnos delante de Dios para que Él atienda cada una de nuestras necesidades. Hay poder en Jesús en esta hora, amén. Dios es bueno, para siempre es su misericordia.
Muy bien. Creo que me adelanté poquito, hermanos, pero voy a llevar el orden como se debe de llevar. Amén. Me quedé en la parte donde una mujer exclama desesperadamente por la hambruna. Sí, así es. Y este versículo es el que dice aquí, ¿verdad? Que el versículo 26 revela que los pueblos miran las autoridades civiles como responsables, en parte por la escasez que se genera cuando el rey de Israel pasó por el muro. Una mujer le gritó: salva, rey, señor mío. El contexto permite opinar, hermanos, que aquel rey de Israel era Jorán, pero no está identificado claramente en el texto. Debemos recordar que cuando el hambre agravó en Egipto, Dios ya había colocado ahí a José, precisamente para proveer de pan al pueblo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué le parece, hermanos? Muy importante. Dios siempre va adelante. Quienes nos estancamos somos nosotros. Quienes nos quedamos muchas veces paralizados viendo la necesidad y viendo cómo vamos a arreglar la situación, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Por eso es de que no hemos podido avanzar algunos de nosotros. Amén. Pero Dios siempre va más, hermanos. Dios siempre está adelante. Amén. Mire todo el sufrimiento que le pasó, hermanos, a José. El caso que mencionamos ahorita, ¿verdad? Cómo llegó hasta Egipto. Y en Egipto, ¿qué hubo? Hubo una hambruna. Pero ¿quién estaba ahí? José, que era, ¿qué, hermanos? Que pertenecía, amén, a la familia de Dios. Pues todavía no se había hecho todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Solamente estaba la familia de Jacob. Pero de ahí fue donde se inició, hermanos, el pueblo de Israel. Pero Dios permitió que José llegara hasta Egipto, ¿verdad? Y allá Dios, ¿qué? Dios prosperó a José en Egipto. Y José era, hermano, muy rico, muy poderoso. Era el segundo del faraón. Y cuando hubo hambre, amén, en la tierra, hubo, hermanos, provisión para su familia. Ese es el punto importante, amén. Que aunque haya escasez en la tierra, aunque haga falta el trabajo, aunque haga falta, hermanos, la comida, amén, para el mundo entero, ¿verdad? Dios jamás nos va a dejar desamparados. De eso debemos de estar completamente seguros. Que Dios siempre mandará la provisión para nosotros, amén. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero Dios siempre va a bendecirnos. En el caso del pueblo de Israel, de la clase que tenemos con los sirios, ¿verdad, hermanos? Pues Dios usó a los sirios, al enemigo mismo usó para que bendijera a los israelitas. ¿Qué le parece, hermanos? Mire, Dios siempre usa medios para bendecir a su iglesia y a su pueblo. Y usa al mundo, usa a la gente incrédula, inclusive usa a tus enemigos para que te bendigan. Ese es el Dios que le servimos. Amén, amados hermanos. Entonces, todo está bajo el control de nuestro Dios. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Amén. Muy bien, ¿qué nos dice, hermanos, el Salmo capítulo número 121 y el versículo 1 y 2? Salmo 121, versículo 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El 2 es la respuesta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene el socorro. De ahí viene la solución de Dios. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Dios es mi ayudador. Él va a suplir mi necesidad. Pero nosotros pensamos que solo por decir Dios va a suplir mi necesidad, Él tiene que ayudarme. Estamos equivocados. Dios solamente nos va a ayudar, hermanos, cuando nosotros cumplimos, amén, y somos responsables con Él. Y estamos en conexión con Él y reconocemos nuestras limitaciones, amén, que necesitamos de Dios siempre en cada uno de nosotros. Ahí es donde Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir y nos va a sacar adelante.
Pero decir que Dios me va a bendecir siempre y vivir una vida, hermanos, como me plazca, estoy equivocado. Amén. Porque jamás va a venir la bendición, ni siquiera la material va a llegar. Porque Dios no obra de esa manera. Dios tiene, hermanos, amén, su plan para bendecir la vida de cada uno de nosotros. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Amén. Ahora sí, ¿verdad? La segunda parte dice: la inflación puede ser, hermanos, eliminada por una intervención divina. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios puede, hermanos, hacer de que germine la tierra y dé fruto. Solo Dios puede, hermanos, hacer de que tú no padezcas, ¿verdad? Necesidades en tu vida. Solo Dios. Pero van a haber momentos que vamos a tener que pasar por ciertas necesidades también. Si no, no lo hubiera dicho Pablo. Pablo dijo que él estaba acostumbrado, ¿verdad?, a estar, hermanos, en la escasez. ¿Sí o no? Como también estaba acostumbrado, ¿verdad?, a que Dios le proveera todo. En la abundancia, en la escasez. Si tenía que trabajar, trabajaba Pablo, ¿sí o no? Pablo estaba, hermano, dispuesto a esforzarse como fuera, ¿amén? Porque Pablo sabía de que al Dios que él había creído, hermanos, Dios lo iba a ayudar y lo iba a bendecir, ¿amén? Ese Dios es el mismo que nos bendice a cada uno de nosotros también, ¿verdad? Hasta el día de hoy no nos ha hecho falta nada, ¿amén? Así es, el profeta Eliseo anuncia que la inflación sería, hermanos, que inflación cesaría, al día siguiente. ¿Ustedes han escuchado algo así, hermanos, que una inflación va a cambiar de un día para otro? Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios. Y eso es lo que el profeta Eliseo, hermanos, le dijo, amén, al pueblo. Va a cambiar todo mañana. Mañana va a cambiar todo. ¿No es cierto que tú has estado en algún momento angustiado y afligido? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar, Señor? Y tu familia se te queda viendo porque tú eres el responsable de la familia. Ve, rebúscate, ves qué haces. Y cuando Dios te responde, ¿qué haces? Gloria a Dios, Dios me respondió. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Dios ha respondido a muchas personas, amén. Has estado días pensativo, ¿cómo voy a hacer? Qué bueno de que en la iglesia siempre hay, hermanos, un tiempo para orar, ¿verdad? Siempre hay gente, y mira, hermano, y no es por nada, pero aquí en la iglesia hay personas que oran, amén, que siempre están en constante oración con Dios. No se jactan, nunca andan diciendo, oh, yo oro tantas horas, no, pero oran a Dios. Y esas personas que oran al Señor, oran por tus necesidades también. Por tus necesidades. Y cuando oran por tus necesidades, se meten como si fuera necesidad de ellos. Así como oramos aquí, amén. Nosotros siempre pensamos como si fuera nuestra propia necesidad. ¿Por qué? Porque son, hermanos, cosas cotidianas que nos han pasado a todos los que estamos aquí presentes, amén, que todos hemos tenido más de alguna necesidad en la vida, y cuando oramos estamos seguros. Y Eliseo le dijo, mañana se va a terminar, ¿verdad? Y va a cesar la inflación que hay, la crisis, la hambruna, todo va a cesar mañana. ¿Quién le iba a creer a Eliseo? ¿Ustedes creen que si Eliseo viene a decir eso en este tiempo, hermanos, amén, lo sacan, bueno, lo deportan? Lo deportan por andar hablando de esas cosas. Pero Eliseo, confiando en Dios, ¿verdad? Esto va a terminar mañana. ¿Por qué, hermano? Porque Eliseo, ¿verdad? Ya Dios le había revelado, gloria al Señor, amén, el secreto, lo que iba a hacer con los sirios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. A que contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero eso sí, David decía, pero una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. ¿Que esté dónde? Que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese era el anhelo de David. Aunque tenía problemas en la familia, aunque tenía hermanos, aunque los enemigos no lo podían ver ni en pintura. Porque
querían la cabeza de David. Ustedes sabían que querían la cabeza de David los enemigos. Es más, pagaban por la cabeza de David, a ver quién le quitaba la vida. Pero Dios siempre, por eso decía, aunque un ejército acampe contra mí, no voy a temerles, amén. Y Eliseo, hermanos, amén, era de esos hombres también, hombre de Dios, un hombre de fe, amén. Ya Dios le había revelado lo que iba a hacer con el ejército de los sirios. Los iba a confundir y entre ellos mismos se iban a matar y iban a salir huyendo. Ellos mismos se iban a perseguir. Por eso le dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Dios ha sido fiel contigo, amén. Con todos nosotros ha sido fiel Dios, amén. Nos ha ayudado, amén. Y verdad que siempre han dicho que va a faltar esto, que va a faltar aquello y lo otro. Pero te ha faltado a ti el techo, te ha faltado la comida, no te ha faltado nada. Y si te hablo de trabajo, tienes hasta de sobra. Pero ven a la iglesia. Ven a darle gracias a Dios. Porque las fuerzas que te da Dios para ir al trabajo y levantarte en la mañana, es Dios quien te las da. Tienes que ser agradecido con Dios. Amén. Gloria al Señor. Pastor, porque si yo tengo esa experiencia y me he levantado a las 4 de la mañana a mi trabajo, a las 4 de la tarde he salido de mi trabajo bien cansado de arrastras. Y habían veces que a esa hora estaba preparando el mensaje para predicarlo aquí en la iglesia. ¿Y cómo le hacía? Dios me daba las fuerzas. Pero nunca dejé de venir a la casa de Dios. Dios ha sido fiel. ¿Amén? Bendecido sea su santo nombre en esta hora. ¿Ven? Por eso es que pongo en alto el nombre de Dios. Doy testimonio, amén, del poder de Dios en mi vida y sé que tú eres testigo del poder de Dios, de las proezas que Dios ha hecho en ti, amén. Hasta el día de hoy, Dios sigue siendo fiel con todos nosotros. Como decía, hasta aquí me ayudó Jehová, ¿verdad? Ebenecer, hasta aquí me ayudó Jehová. El versículo 1 del capítulo 7, hermanos, nos presenta la palabra de Dios. En la segunda parte estoy, amén, de la clase, la letra A, amén, que hay situaciones de las cuales, hermanos, solamente Dios nos puede librar. Sí, solo Dios. Y eso fue lo que sucedió con ellos, ¿verdad? Dios los ayudó. Pero hay otra cosa aquí, en el versículo 2 hallamos, hermanos, un contraste dramático entre la necesaria fe y la incredulidad de un príncipe del rey. Muchas veces, hermanos, los que están más cerca de ciertos privilegios domésticos, amén, son los más indiferentes a las operaciones milagrosas de Dios. Me detengo acá. El rey y sus príncipes, yo no creo que ellos estuvieran pasando hambre. Vea que no. Era la familia real. Es como que usted me diga que en los países nuestros, ¿verdad? Sí hay extremada pobreza, amén. Pero los ricos y los políticos, ¿ustedes creen que ellos viven en pobreza? Ellos nunca pasan hambre, ellos comen las mejores comidas, tienen los mejores sirvientes. ¿Sí o no? El rey, pues de hecho, ¿ustedes creen que el rey dice que se andaba paseando en el muro? Él no andaba buscando una solución. El rey no andaba buscando una solución, él se andaba paseando por la muralla nada más. Él no andaba diciendo, tengan fe en Dios, mire, Jehová de los ejércitos nos va a ayudar. No, él ni siquiera se estaba preocupando. Si de hecho se estaba comercializando, hermanos, la cabeza del burro y el estiércol de las palomitas allá dentro de la misma ciudad de él. En pocas palabras, ellos no estaban interesados ni en ayudar a su propia gente. Amén, iglesia. El único que puede ayudar es Dios. Que Dios nos ayude, amén. De hecho, Él es el que nos ayuda a nosotros. Por eso el príncipe incrédulo no creyó que Dios podía obrar al día siguiente. Porque él no tenía necesidad. Porque él de seguro comía los 3 tiempos. Pero, ¿saben quiénes creyeron? Aquellos que no tenían nada. ¿Qué tienes tú en esta noche, amén? ¿Tienes la presencia de Dios en tu vida? Pues tú tienes más que aquellos, amén. Porque aquellos ni tenían nada, amén.
porque Eliseo todavía ni siquiera se había presentado para darles la profecía, la promesa, amén, la victoria que Dios tenía preparada para ellos. Pero como la gente, hermanos, tenía necesidad, creyó. Cuando hay necesidad, creemos. Creemos por dos razones, amén. Porque Dios es el único o porque no hay otra opción. Porque estamos amarrados de manos y porque estamos, hermanos, entre la espada y la pared. O tomamos esto o lo otro, amén. Pero no hay opción. Y por eso el pueblo dijo, amén, mañana, sí, mañana. Y mañana, el mañana es de Dios. El mañana le corresponde a Dios. El futuro está en las manos de Dios. Mañana, por eso en la Biblia aparece el mañana, habla del futuro. Mañana Dios hará maravillas. Así aparece en ocasiones en la Biblia, ¿sí o no? Mañana Dios va a prosperar aquí. Mañana Dios va a hablar en tal parte. Mañana Dios va a traer la bendición para su iglesia, para su pueblo. Siempre habla de un mañana. De hecho, dije, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Garanticémonos o garantiza tu vida delante de la presencia del Señor hoy. Amén. Y no mañana. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos, en esta hora. No dejamos de alabar a Cristo, ¿verdad? Alguien me lee, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Mientras lo encuentran, ¿verdad? Sigo leyendo, amén, que sobre la palabra del profeta, de la profecía que Eliseo había pronunciado, aquel príncipe expresó que la única manera en que el hambre se terminaría era si Jehová abriría ventanas en el cielo. Y como el reino de Dios, todo se recibe a través de la fe. Amén. Los incrédulos no tienen derecho, hermanos, a participar de las bendiciones que el Señor ha provisto para los creyentes. Por tanto, Eliseo dijo, tú lo verás. Amén. Tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Para los que no me están entendiendo, les voy a explicar. La solución de aquel príncipe, ¿verdad? En parte estaba creyendo, amén, que Dios podía hacer la obra. Pero él solamente pensó, ¿verdad?, que Dios iba a abrir las ventanas del cielo. Sin saber de que Dios estaba tratando ya con un hombre terrenal llamado Eliseo. Porque acuérdense de que entonces se contradiciera la palabra, ¿verdad? Lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Eliseo tenía un trato con Dios. Dios tenía un trato con Eliseo. Y el príncipe dijo, sí, ¿verdad? Solamente la solución la tiene Dios. Estaba en lo correcto. Pero él no podía, hermanos, ¿cómo les explico? Él no podía dar esa profecía. Él no podía profetizar. Él no podía decir, ¿verdad?, que esa era la solución, como Dios iba a hacer. Él no le podía ordenar a Dios. Y por eso Eliseo le dice, tus ojos lo van a ver. Mañana vas a ver que Dios va a terminar con esta hambruna, con esta hambre, con esta miseria. Amén. Tus ojos lo van a ver, pero no vas a comer tú, no vas a saborear la comida, no vas a disfrutar la bendición de Dios. Porque la gente, cuando oyó que el campamento de los sirios había sido confundido, amén, salió la gente de allá adentro y se lo pasaron llevando. Una estampida de personas salió de adentro cuando se abrió la puerta principal y se lo llevaron, como decimos vulgarmente, de corbata. Y ahí murió. Por palabra del profeta Eliseo. Por andar adelantando, ¿verdad?, un plan que a él no le correspondía anunciar. Por estar cómodo con su rey. Amén. Sin hacer nada ni mover una mano por su pueblo que padecía hambre. Amén. Ahora quizás nosotros no padezcamos de esa clase de hambre literalmente, ¿verdad? Pero puede haber hambre en el sentido espiritual. Amén. Hambre sediento de Dios. Probablemente tu familia es la que necesita y está sedienta de Dios. Tus hijos, ¿sí o no, hermanos? Tu familia. Por eso voy a mencionar siempre la familia en estas enseñanzas. Amén. Gloria al Señor. Porque nuestra familia depende de Dios.
Y si Dios no bendice nuestra familia, hermanos, pues entonces, ¿de dónde está llegando la bendición? ¿Quién está bendiciendo tu hogar? ¿Quién está bendiciendo tus hijos? Amén. Tú eres el proveedor de la bendición. Es así, ¿verdad? Entonces, de seguro es que si es así, Dios está proveyendo la bendición para toda tu familia. Pero somos nosotros, amén, los que debemos dar ese paso de fe y preocuparnos en el sentido espiritual, ¿verdad? Que nuestra familia está recibiendo, hermanos, lo que ella necesita, amén, para su diario vivir en el sentido espiritual. ¿Estamos, hermanos? Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, ¿verdad? Muy bien. En la letra B dice que los precios, Hebreos 13:5, ¿quién lo tiene? Muy bien. Que todas nuestras costumbres deben de ser sin avaricia, ¿verdad? Que debemos de estar, ¿qué? Contentos con lo que tenemos. Probablemente no estés feliz. Si no estás feliz es porque no tienes nada. Amén. Pero si estás contento es porque tienes algo, y algo que tienes es porque Dios te lo ha dado. ¿Cuántos tenemos bendición del Señor? Yo tengo bendición de Dios. Amén. La bendición de Dios es para compartirla. Amén. Cuando fueron por el botín, habían personas, hermanos, que encontraron de todo, ¿verdad? Y abastecieron su familia, y se abasteció todo el pueblo. Y se terminó y cesó todo en ese momento. Por palabra de Dios. Las promesas de Dios se cumplen. ¿Quién libró al pueblo de Dios? Amén, de la hambruna, del hambre, la escasez y de todo lo que estaba pasando y las injusticias que se estaban dando. Amén, Dios mismo, usando a los hombres de Dios. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios son y desempeñan un papel bien importante, hermanos, aquí en la tierra. Amén. El milagro, hermanos, que Eliseo pronunció fue obrado maravillosamente, y la experiencia que tuvo el príncipe incrédulo sirve para advertirnos sobre el fruto de la incredulidad. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria sea a nuestro Dios. Nunca, hermanos, lo debemos olvidar. La fe directamente proporcional al tipo de milagro que recibimos. Todos los que habían creído se saciaron de pan. El testimonio sagrado, hermanos, se pone mejor cuando el escritor relata que la harina y la cebada se vendieron exactamente al precio que el día anterior había predicho Dios a través de Eliseo. El precio bajó. Estaba alto, 30 siclos de plata valía la cabeza del burro. Al día siguiente, ¿sabe cuánto valía? 1 denario. Porque quien baja los precios es Dios. Quien controla, hermanos, amén, la escasez, ¿verdad? Y lo necesario solamente es Dios. Todo está en la palabra. No entiendo eso, hermano. No, todo está en la palabra, amén. Pídele a Dios entendimiento, gloria al Señor. Pidámosle al Señor, hermano, que se revele a través de su santa palabra cuando la estamos leyendo, cuando la estamos estudiando. Pero oremos a Dios, amén, para que haya estabilidad espiritual y podamos entender, hermanos, amén, los decretos de Dios a través de esta palabra para cada uno de nosotros. Y que la podamos llevar y ponerla por obra y por práctica. Amén. Entonces, nada más que de burro. Hay una parte en México que se comen los burros. Hay un estado, un hermano me dijo que, ay, ¿cómo se llama ese estado? Que la machaca de burro, me dijo. La especialidad del platillo es la machaca de burro. Carne seca. Es carne seca de burro. Bueno, pero pues aquí es diferente, ¿verdad? Aquí en México se comen también de todo. Amén, gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos, ¿cuántos alaban al Señor?
¿Quién terminó con la inflación? Solamente Dios. Y aquí, ¿verdad? Diciendo que el hombre va a terminar con la inflación. Le está poniendo más precio a las cosas. Le está poniendo, hermanos, más alto, ¿verdad? Todo lo que se paga, ¿verdad? Intereses y todo eso, hermanos. Impuestos y todo eso. Es lo que está haciendo el hombre, ¿verdad? Está, hermanos, en vez de arreglar el problema, lo está haciendo más grande. El problema se está haciendo más grande. Y los que pagan los platos rotos, pues somos los seres humanos, ¿verdad? Somos nosotros. Porque como quiera tenemos que comer, tenemos que ir a comprar, sí o no, hermanos. Y ahora ya la gente, hermanos, la gente antes andaba buscando lo barato, ¿verdad? Sí o no. Ahora no hay nada barato. Si ahora hasta los huevitos de las huilotas han subido de precio. Sí, al niño le compran abrancito de codorniz. Están caros también. Ahora imagínense que yo tengo ganas de comerme un huevo de avestruz. Me va a costar como $500. Mejor compro el animal entero. Y le digo al hermano Raimundo que lo destace. Gloria al Señor, amén. Todo está caro, sí, hermano. Y decían antes, lo barato sale caro. Mire, por andar buscando lo barato, le tiene que pagar caro. Gloria al Señor, amén. Pero ¿saben qué, hermano? ¿Cuántos están felices? Gloria a Dios, aleluya. Ore por sus gallinas, ore por sus animalitos, para que pongan huevitos las gallinas, todo eso. Pero recuérdese de que ahí tiene ya la provisión de parte de Dios. Amén. Gloria sea a Jesús, hermanos. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Amén. Muy bien. Entonces, hay una parte aquí, hermanos, que quiero que la veamos, ¿verdad? Estoy en la última parte de la segunda parte. Amén. La segunda parte tuvo que ver con la inflación puede ser eliminada por una intervención divina. Ya lo explicamos, ¿verdad? Luego está la letra A, la letra B, y estoy en la última parte de la letra B. Amén. El versículo 7 dice que nos hace llegar la noticia de el ocaso que sufrió el príncipe, ¿verdad? Murió. Ya lo expliqué, hermanos. Sí. Murió por incrédulo. Amén. Ahora veamos, amén, lo que dice. Ese versículo sé que ustedes se lo saben de memoria, amén, que es Romanos 6:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. Pero hay otro versículo, amén, que está ahí de Juan 20:29. ¿Alguien lo puede leer? Evangelio de San Juan, capítulo número 20, versículo 29. Muy bien. Creámosle a Dios, hermanos. En estos días necesitamos la iglesia depender 100% de Dios. Créale a Dios. Créale a los hombres de Dios. Digo hombres de Dios porque en este caso, ¿a quién le creyeron? Al hombre de Dios, Eliseo. Claro, vino la palabra de Dios, ¿verdad? Pero quien la completó, amén, o la impartió fue Eliseo. Eliseo fue el que dio la profecía de la grandeza de Jehová y del milagro que iba a hacer Dios a favor de ellos. Créele a Dios a través de su palabra y créele a los hombres de Dios, que aún todavía hay hombres de Dios que predican la palabra y dicen la verdad a través de esta palabra. Hay charlatanes, ¿verdad? Y no te creas de todo, amén. La televisión, la tecnología, amados hermanos, en el Face hay de todo. Hay hombres muy lúcidos, hombres muy elocuentes, hombres muy intelectuales, muy inteligentes, que hablan muy bien, con elocuencia, la palabra de Dios. Fácil de convencerlo a uno. Qué bonito habla, qué precioso mensaje. ¿Verdad que sí? Y luego te ponen ahí, ¿verdad? Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo y lo compartes con todos tus amigos. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos, ¿verdad? Y envíalos una ofrenda de amor.
Y ahí están los hermanos, ¿verdad? Ayudando. ¿Está bien? Gloria al Señor. Amén. Que lo haga, gloria a Dios. Cada quien hace lo que quiere hacer con su vida, ¿verdad, hermanos? Más sin embargo, yo pienso de que lo que deberíamos de hacer nosotros, hermanos, amén, es nosotros mismos, amén, buscar la dirección en la presencia de Dios. Y preguntarle a Dios, ¿verdad?, qué es lo que falta que pase o cuál es el paso a dar hacia adelante. Que Él sea quien siga dirigiendo mi vida y mis pasos, amén, para saber qué voy a hacer mañana, amén, en cualquier situación difícil que mi vida esté pasando por aprietos. ¿Acaso no es mejor personalmente que buscar, hermanos, amén, en otras personas, en la experiencia de otra persona? Es mejor mi propia experiencia cuando yo la vivo, cuando yo recibo de parte de Dios, porque he clamado yo personalmente delante del Señor, amén. ¿Animado por quién? Animado por otros más que están intercediendo, hermanos, amén, y están secundando la oración que yo estoy haciendo, ya sea en la casa o aquí en este lugar. Para mí es la mejor experiencia que podemos disfrutar cada uno de nosotros antes de que otro venga a contarnos un cuento bonito, amén, que probablemente sea cierto, ¿verdad? Pero no hay como la experiencia personal de nosotros propia y vivida. Amén, iglesia. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Entonces, creo de que vamos, hermanos, a empezar la otra parte para dejarla así, amén, para que veamos, la tercera parte nos dice de que la inflación estará, hermanos, presente en los días del fin. Claro que sí. En tiempos, amén, del anticristo, amén, en los tiempos, hermanos, de la gran tribulación. Amén. Ahí está, hermanos, ¿verdad? La primera parte donde dice que el gobierno del anticristo traerá hambre a la tierra. Entonces, la iglesia del Señor sabe, escuche bien, solo voy a leer esta parte y luego vamos a hacer una oración. ¿Amén? La iglesia del Señor sabe que estamos en los días del fin. Cristo está por venir a arrebatar su iglesia y llevarla a la cena de las bodas del Cordero. Entonces comenzará un periodo horrible conocido como la gran tribulación. La Biblia da a entender que la inflación será una característica de aquel periodo horrendo, hermanos, que vendrá. Sí, el capítulo 6 de Apocalipsis, ¿sí?, es revelador sobre lo que ocurrirá, hermanos, en la tierra cuando el Cordero abra los sellos del libro que están, hermanos, en la mano del Padre. Entonces, juicios horribles, hermanos, van a ocurrir, hermanos, y el anticristo tomará espacio primero para engañar con una falsa apariencia y luego para causar dolor a la humanidad. Así va a ser, hermanos, en tiempos del anticristo. Amén. Y la escena, como lo hemos estado estudiando, ¿verdad?, ya está preparada. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, iglesia? Tenemos que estar, hermanos, preparándonos para la venida de Cristo, ¿verdad? Con un corazón, hermanos, ferviente, fervoroso en oración, ¿verdad? Atendiendo, hermanos, el llamado de Dios, siendo responsables con Dios, con nuestra vida personal, amén, para que cuando Cristo venga por su iglesia no nos sorprenda, amén. Que nos encuentre, hermanos, amén, siempre, ¿verdad?, activos espiritualmente sirviendo a Dios, para que ese día, ¿verdad?, no nos tome, hermanos, como sorpresa. Estudie, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, sobre todo el capítulo 6, gloria al Señor, donde realmente, hermanos, se habla acerca de los 7 sellos, amén, de los juicios que Dios tiene preparado para derramar sobre toda la tierra en tiempos de la gran tribulación, amén. Y es ahí donde se va a ver, amén, donde da la orden, hermanos, Dios a los ángeles, y no toques el grano, no toques el aceite, no toques el vino, no toques aquello, deja esto, no toques lo otro. Los juicios, ¿verdad?, realizándose, y Dios siempre dando la orden, no toques esto, no toques aquello, porque Dios siempre estará bajo el control
del mundo entero. La gente dice, pero va a estar bajo el control del anticristo. No, Dios tiene el control de todo. Amén, hermanos. Y esa es la garantía de la soberanía de nuestro Dios. Amén. Que Él siempre tiene todo bajo su control, aunque hayan escaseces y lo que pueda haber. Amén. Las guerras, hermanos, son, ¿verdad? Lamentablemente, hermanos, son el enlace muchas veces o la atracción, hermano, de todas estas calamidades que estamos viendo en la tierra, ¿verdad? Y la mentalidad de los hombres corruptos, políticos, líderes de países, ¿verdad? Que han llevado a la ruina, amén, a sus países enteros, amén. Por eso es que ha emigrado mucha gente, hermanos, a esta nación. ¿Ustedes creen que si no hubieran políticos corruptos en nuestros países, estuviésemos aquí? Nosotros no estuviéramos aquí. Allá estuviéramos en nuestro país. Los países antes eran prósperos. De hecho, yo recuerdo que en tiempos cuando sembrábamos nosotros la milpa, ¿verdad? Ni siquiera le echábamos abono a la tierra, porque la tierra producía sin abono. Ahora tiene que llevar fertilizante todo, ¿sí o no, hermano? Por eso es que cuando comemos los alimentos nos engordamos, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? Dijo una hermana, a mí hasta el agua me engorda, decía. Ya no se diga la comida, ¿verdad? Porque todo lleva, ¿sí o no, hermanos? Todo lleva algo, hermanos, amén, que produce en ti algo, ¿verdad? Anormal. Mire, los pollos de ahora, ¿verdad? A las 3 semanas creo que ya están listos para comer. Después que nacen, 3, 4 semanas, ya están en los mercados. Los inyectan y se inflan. De hecho, no vayan a comer ahí comida china, porque están dando perro por liebre. Gato por liebre. Y la gente, ay, qué rica la comida china, ¿verdad? Y es barata, ¿verdad? Sí, pues los chuchos son baratos, amén. Gloria sea a nuestro Dios. Bendecido sea el Señor. Preparémonos, hermanos, amén. Hagamos que esto que está pasando está escrito en la palabra, ¿sí o no? ¿Ya lo estudiamos, sí o no? Tú tienes toda la palabra a tu favor, amén. Así de que seamos cuidadosos, hermanos, amén, y apliquemos esta palabra, amén, a nuestra vida individual. Estemos de pie, amén. Si se fijan que la clase que viene sigue diciendo enfoque bíblico sobre qué, sobre migración y refugiados. De eso se trata la clase que viene. Amén. Gloria al Señor. Todo lo que estamos estudiando tiene que ver con todo lo que está pasando. Amén. O sea que tenemos la información correcta. Amén. Que es la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias en esta preciosa hora. Qué bendición estar aquí en tu casa. Gracias porque hoy, mi Dios, usted ha puesto, mi Dios, algo en mi vida y en todos nosotros. Una inquietud, mi Dios, que nos desespera, mi Dios, a que estemos siempre pendientes de los acontecimientos que se están dando en el mundo entero, pero sobre todo en mi entorno, mi Dios, en mi hogar y en mi familia. Y sobre todo, mi Dios, atender mi llamado y siendo responsable al lugar donde usted me tiene para que yo le sirva. Y es este lugar, mi Dios, la iglesia de Esparto. Bendiga, mi Dios, a todos mis hermanos que hoy se esforzaron por estar en este lugar. Bendiga a los que no pudieron, mi Dios, por razones mayores. Oramos por todas las personas, mi Dios, que el deseo está en su vida y no lo pueden lograr, mi Dios. Que rompan barreras, rompemos toda barrera que impida, mi Dios, el crecimiento espiritual individual en cada uno de nosotros. Pero hoy estamos pendientes, mi Dios, del desarrollo, mi Dios, y de todo lo que hace, mi Dios, y que estará haciendo, mi Dios, a continuación en cada uno de nosotros. Lo que sucede y está pasando, mi Dios, está establecido en su palabra y hoy tengo la información correcta, mi Dios, y todos la tenemos en esta tarde. Permite que nos sigamos esforzando, mi Dios, para alcanzar, mi Dios, aleluya, las metas que ya están, mi Dios, diseñadas de parte de usted para todos nosotros.
Tenga misericordia de su iglesia, mi Dios. Permite que avancemos, permite que lleguemos, mi Dios. Permite que lleguemos, mi Dios, y obtengamos tu bendición, y que lo que esté pasando en el mundo entero, sencillamente, mi Dios, nos alerte a que su venida está próxima, mi Dios, y que nos preparemos cada día en oración, mi Dios, en ayuno, Padre Santo, que nos preparemos espiritualmente. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Oramos también, Señor, en esta tarde, por una ofrenda monetaria, mi Dios. Sea usted, mi Dios, dándonos, Padre Santo, la bendición material, como siempre usted permite que la disfrutemos. Permite que los que puedan hacerlo, mi Dios, lo hagan, y los que no, de igual forma, sean bendecidos en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, mi Dios. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar, ¿verdad? Y